Em, la idea de esta charla es una especie de apertura de la formación y al mismo tiempo un espacio de encuentro y de compartir algo de la mirada sobre la astrología que tenemos en esta escuela y que tengo yo personalmente. Así que esto sirve como comienzo para quienes ya se anotaron en la formación y como espacio de encuentro para quienes están ahí siendo parte de la comunidad de espacio interior. Em, Empiezo por presentarme, soy Sebastián Bru, hace unos 6 años que me dedico profesionalmente a la astrología, hace unos 4 que estoy dando clases y fue un gran hallazgo en mi vida la astrología. Yo vengo del mundo de la escritura, era sobre todo poeta y editor, y encontrarme con la astrología me permitió encontrar un lenguaje nuevo que me fue muy satisfactorio y muy potente. Y junto con ese lenguaje, la posibilidad de indagar de otra forma en el mundo, en la vida, diría. Vengo del tarot también, antes de empezar con la astrología me metí con el mundo del tarot y fui tarotista durante unos años. Y después me encontré con la astrología. em, y, y ahí mi vida se transformó. Termino teniendo una camisita de estrellas. Em, bueno, después en cuanto al tema de nuestro encuentro de hoy, empezaría diciendo que quizás lo más interesante sería pensar en las astrologías, un poco algo que hoy se trabaja mucho en muchos sentidos, ¿no? Las masculinidades, las feminidades, los feminismos, ¿no? Como de cierta pluralidad de pensar las cosas, desde un lugar re concreto y sencillo, desde que de pronto hay una astrología védica, una astrología más psicológica, astrologías más predictivas, hay como muchos modos de abordar la astrología y de pensar la astrología y de usar la herramienta astrológica. Y desde ese lugar así de simple y de sencillo, es interesante pensar más en las astrologías. Porque además hay una diferencia de puntos de partida, de enfoques, de estructuras, incluso de lenguajes, ¿no? ¿Qué comunica cada una de estas diferentes astrologías? Es distinto. ¿Cuáles son las funciones que se propone, las funciones sociales? ¿Y qué producciones hace cada una de estas astrologías? Yo voy a hablar específicamente hoy de una forma de entender la astrología tropical. La astrología tropical es la más frecuente, la que cuando pensamos en el zodíaco, pensamos en Aries, en Piscis y demás, eso, 20 de marzo, tal signo y así, sería la astrología tropical, que es eso, la más popular por decirlo así. Ese sería como el marco de referencia. Em, Dentro de la astrología tropical igual también hay una variedad de usos, una variedad de formas de vivir y de habitar la disciplina, una variedad de formas de usar la disciplina. Desde mi mirada hay algo interesante en pensar la astrología como una herramienta para abrir la mirada, para abrir sentidos, para abrir posibilidades de interpretación, de lectura, posibilidades de vida incluso, para abrir distintas concepciones. En tanto el lenguaje, como un lenguaje, es una forma de nombrar cosas, de nombrar mundos, de nombrar intensidades, potencias, impotencias. Y en ese sentido es interesante pensarla como algo que es capaz de abrir justamente. Em, Muchas veces se usa la astrología para cerrar, para decir Piscis es tal cosa, Aries es tal otra. Si vos tenés el sol acá sos así, si vos tenés la luna allá sos asá. Pero para mí lo más interesante es justamente esto de partir de la posibilidad de apertura que trae esta disciplina. Em, en ese sentido, también hay diferentes formas de pensar la astrología, pero que a grandes rasgos podríamos dividir en dos. Hay mucha gente que trabaja con la astrología como si fuera una especie de ciencia. Eh,
Las ciencias en general, así como muy, muy a grosso modo, se dedican a buscar las causas de las cosas, el porqué de las cosas. ¿Por qué esto funciona así? ¿Por qué aquello sucede así? Lo cierto es que desde mi mirada lo más interesante de la astrología aparece cuando no se preocupa por buscar la causa, sino por establecer una relación de correspondencia. De algún modo la astrología parte de un principio muy simple de lo hermético, del hermetismo de Hermes, que tiene que ver con esto de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Y permanentemente en una consulta astrológica o en la relación con la disciplina nos vamos a encontrar con esto, con que de algún modo yo puedo mirar el mapa del cielo natal de una persona, ver ese arriba y poder decir cosas de ese abajo. En tanto lenguaje, la astrología nos permite decir cosas. Y con este principio de correspondencia, al mirar ese cielo y hablar ese lenguaje que produce la astrología en diálogo con ese cielo, yo puedo decir cosas de una persona, de un acontecimiento, de una situación. Y muchas veces hay algo de ese decir que propicia la astrología que tiene esta capacidad de abrir, de permitirme pensar cosas que hasta ahora no había pensado, ver cosas que hasta ahora no había visto. Eh, lo que está buenísimo de esto que va entramando la astrología es que nos permite justamente ver cosas que suelen ser invisibles, suelen no poder ser vistas con facilidad, como nuestra conciencia no suele acceder a todo lo que somos. Porque en verdad aquello de lo que somos conscientes es una parte muy minúscula de lo que somos. Nuestro inconsciente es muchísimo más amplio, vasto, rico, y en general inexplorado que nuestra conciencia, que es bastante más parcial y pequeñita. Entonces, a través de la astrología somos capaces de ver aquello que conocemos de nosotros, pero sobre todo aquello que no conocemos de nosotros. Em, Obviamente que siempre, como todo lenguaje, pifia, erra, dice cosas que sí y cosas que no tanto, como todo lenguaje y también como todo, porque siempre hay una interpretación de aquello que dice el cielo. Entonces, como todo ser hablante, vamos a errar, vamos a usar el lenguaje siempre fallidamente, ¿no? Del mismo modo que usamos el español medio fallidamente. Algo de el uso de la palabra siempre es parcial respecto de todas las posibilidades del lenguaje. Pero igual incluso en esa posibilidad de poner en juego algo parcial, algo incluso fallido, se da esa potencia del abrir que tiene la astrología, de abrirnos a ver cosas desde otra mirada, desde otra perspectiva, desde otro lugar. Voy a hacer un gesto autorreferencial, pero voy a decir que la astrología es una disciplina muy acuariana. Y es acuariana sobre todo porque muchas veces lo que va a hacer es dar vuelta a las cosas, algo que parecía venir así, lo da vuelta y lo pone asá, algo que parecía que venía por este lado, lo mira por aquel otro lugar. Es acuariana porque justamente mira el cielo es el gran lugar, el territorio que rige lo acuariano, que está vinculado con lo acuariano. Y al mirar el cielo, la astrología nos permite encontrarnos con una parte muy íntima de nosotros a través de este principio de correspondencia. En relación a esto, es que está bueno pensar a la astrología como un arte. Yo no sé por qué, si Marte está en la casa 3 tal cosa, o si la Luna está en Capricornio, tal otra. Honestamente, no sé por qué. Solo sé que hay una correspondencia, que cuando la Luna está acá, la experiencia subjetiva va a ser así. Que cuando Marte está por allá, lo que yo voy a sentir o ciertas funciones psíquicas en mi vida se van a dar de ciertas formas, van a adquirir cierto abanico de formas. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé. Y honestamente esta es una de las cosas que más me fascinan de esta disciplina. Que de algún modo no terminamos nunca de saber por qué. No se sabe por qué funciona la astrología, por qué de alguna forma nos permite dar cuenta de algo de lo que se siente. ¿Cómo es que yo agarro la carta de alguien, la leo y le digo un montón de cosas en donde esta persona se ve recontra atravesada, tocada y conmovida? Bueno, la verdad es que no lo sé. Esa es una de las cosas que más me gustan de esta disciplina. Quienes la entienden como una ciencia, de alguna forma sí buscan decir, bueno, porque Marte está acá, vos tal cosa. Hay algo mucho más ligado de causa-consecuencia, ¿no? Buscan las causas, la causa de que vos tengas, por ejemplo, una tendencia
a sentirte sola y abandonada es que vos tenés la luna en Capricornio. Desde la mirada que piensa la astrología como un arte, simplemente hay una correspondencia. Y esto tiene algo interesante, que es que se puede dar esa correspondencia y se pueden dar un montón de otras correspondencias. Porque hay todo un abanico de formas de darse seguridad emocional, de esto habla la luna, y hay todo un abanico muy amplio de formas de desplegar lo capricorniano. A mí me gusta mucho decir que cada signo es el infinito dividido 12, con lo cual la experiencia de cada uno de esos signos es inagotable. Y la vida de cualquier persona implica enormes procesos de creación, de producción de sentidos, que muchas veces no estaban de antes. Y que entonces muchas veces desde nuestro sentido común no somos capaces de decir lo que la persona es. Pero sí lo que vamos a poder hacer a través del lenguaje astrológico es encontrarnos. Es decir ciertas palabras, traer como ciertos tonos, ciertas texturas, ciertas, como ciertas regiones, ciertos territorios en donde el otro va a decir, ah, acá estoy, acá hay algo mío. Aunque no nombre las palabras exactas con las que el otro se nombra o con la que el otro se piensa, hay algo de poder, eso, entrar en contacto. Y justamente, vuelvo a lo que decía antes, nombrar algo de lo que el otro vive, lo que se siente, lo que se experimenta. Y en muchos casos lo más rico es que le puedo prestar palabras a alguien para decir algo de lo que está viviendo y que no sabe cómo decirlo. O le puedo prestar palabras a alguien para sentir que ese proceso que está viviendo es un proceso humano, es un proceso posible, es un proceso que no es que se está volviendo loca, que se está volviendo loco, que le está pifiando, que le está errando. Está viviendo algo dentro del campo de la experiencia de lo posible. Otro gran regalo de la astrología. Em, la posibilidad de vernos en nuestra condición humana. Tanto por esto de poder ser, como todes, atravesados por ciertas fuerzas, ciertas energías, ciertos movimientos, como todo lo contrario, por vernos en nuestra singularidad. La astrología permanentemente nos devuelve a mirarnos en un lugar en donde nadie más es quien nosotros somos. Somos una combinación muy específica y única de planetas, aspectos, posiciones, casas, chun chun chun, y al mismo tiempo de experiencias concretas que fueron desplegando en un sentido muy concreto y material esas energías más abstractas y sutiles del cielo. Esto que les decía, como cada signo es el infinito dividido 12, la forma de encontrarme con lo pisciano para mí va a ser una y para otra persona va a ser otra diferente. Seguimos en ese mismo, como en ese mismo espectro de vibración, podríamos pensarlo desde el sonido, desde el color, ¿no? Seguimos en ese tono de lo pisciano. Pero incluso en ese tono de lo pisciano hay infinitas variaciones de tonos. Hay infinitos azules, ¿no? Hay infinitos verdes. Y cada uno de esos verdes es tan verde como cualquier otro de esos verdes. Em, bien. Hablando de Piscis, como soy muy pisciano, un poco me perdí. Em, pero debo haber llegado a algún lugar. Voy a ver por dónde sigo en mi listita de apuntes. Estaba hablando de esto de que es un arte y que entonces en tanto arte, la astrología más que buscar las causas, trae algo del orden de producir sentidos, de encontrar lugares en donde algo pase, como si fuera la posibilidad más de elaborar pequeños acontecimientos. A veces me gusta traerlo como si fuese que una devolución de una carta natal es una especie de poema personalizado, ¿no? Alguien se va a encontrar con palabras que le nombran de una forma muy particular y que le resuenan de una forma como si alguien pintara un cuadro hecho a la medida de tus ojos. Y entonces esos tonos elegidos y esa forma en la que se compone la imagen conmueve de una forma particular y te permite ver de vos mismo, de vos misma, algo muy particular. Y esto es interesante porque, claro, con el arte nos pasa muchas veces eso. Muchas veces hay algo del encuentro con lo artístico que nos permite registrar, sentir, percibir partes nuestras
que no encontramos en ningún otro lugar. Entonces la astrología como arte tiene esta particularidad, que simultáneamente trae algo de esta cosa universal y nos permite sentirnos humanos, y al mismo tiempo también nos permite registrar esto que nadie más que nosotros es, que nosotras es. Em, y esto está buenísimo también porque de alguna forma, en la medida en la que vamos adentrándonos en el lenguaje astrológico, hay algo de lo que va pasando con los juicios que es re interesante, porque cada vez nos va a costar más decir esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal, este es no sé qué, es no sé cuánto. Cada vez vamos a podernos pensar y a poder pensar al otro desde un lugar en el cual el juicio se vuelve cada vez más difícil, porque puedo entender desde dónde está operando, desde dónde se está moviendo. Esto no quiere decir que nunca más me va a parecer que alguien hace algo malo. Incluso a veces también nos ayuda a ver dónde el otro le está pifiando, dónde está haciendo algo que es dañino. Pero sí nos permite entender que nuestro modo de estar parados en el mundo es un modo particular, singular, tan válido como el de cualquier otra persona y tan diferenciado como el de cualquier otra persona. Ah, claro, dice esto porque tiene la luna en tal. Y entonces algo de lo que le pasa viene de ahí. Y a mí me pasa aquello porque tengo el sol en no sé dónde. Y sin que esto me cierre a decir yo soy así, sí me permite ver que estos gestos diferentes que hago con el otro, no hay ninguno que esté bien y que esté mal, ¿no? Como lo que necesita alguien del amor no es lo que necesita el otro del amor. Lo que necesito yo en mi trabajo no es lo que necesita el otro en su trabajo. Lo que le pasa a alguien con cada una de las experiencias de la vida, de las áreas de la vida, no es lo mismo, es distinto. Hay una diferencia. Con algunas personas nos encontraremos más, con otras menos. Con algunas nos encontraremos en esa diferencia, con otras en la similitud. Pero sí nos permite ver, tener como mucha más perspectiva para mirarnos y para mirar a los otros. Esto me parece que es como una gran perlita, porque si bien desde una perspectiva teórica es algo que más o menos tiene cierto consenso hoy socialmente, hay algo que me parece muy, como muy en la experiencia concreta del estudio de la astrología, hay algo de eso que se abre. Y que no se abre desde un lugar de ser tolerante, se abre desde un lugar de realmente comprender esa diferencia y comprender cuánto esa diferencia de alguna forma nos hace. ¿Cuántos somos esa diferencia? Entonces tiene esta cosa tan particular de combinar ese cielo tan universal, tan abstracto, con ese fondo de estrellas fijas que se mueven pero muy lentamente y que nos dan un parámetro del tiempo muchísimo mayor que la propia vida, que la propia singularidad que pasa tan velozmente, pero al mismo tiempo también nos permite dar cuenta de algo de lo más esencial de nosotros. Esto lo podríamos también pensar desde la perspectiva mandálica que tiene la astrología, que trabaja mucho con el círculo. Su matriz de pensamiento no es la línea y no es el cuadrado, sino que es el círculo. Lo cual trae un montón de cosas. Otra cosa que es súper interesante en la experiencia del estudio de la astrología, que es que las jerarquías se desarman. Piscis está después que Acuario, pero también está antes que Aries. Y es el final del ciclo, pero también es el principio, o es el punto anterior al principio. Después de lo pisciano vuelve a aparecer lo ariano. Entonces hay algo del círculo que, a diferencia de la línea, no permite una jerarquización tan rígida, tan fija, tan firme. No hay un signo que sea mejor o más evolucionado o más sabio que otro. Simplemente hay como diferencias en el espectro de vibraciones, como hay diferencias en el color. Y el rojo no es mejor que el verde, ni el azul es mejor que el amarillo. Son simplemente colores diferentes. Hay algo de eso en la composición mandálica de la astrología. Obviamente hay mucha gente que concibe que Piscis es el signo más evolucionado porque es el último, incluye a todos los demás. Esto puede pasar, porque claro, nuestra matriz occidental es una matriz muy jerárquica y muy ligada a la línea. Pero el pensamiento astrológico en sí tiene esta potencia de pensar desde el círculo.
Esto también es otro proceso emocional súper interesante y súper enriquecedor del estudio de la astrología. Y otra cosa muy hermosa que pasa en relación a esa cosa mandálica y circular es que, claro, el círculo tiene un centro y una periferia. Y esto va a ser algo también que está muy fuertemente plasmado en la matriz de pensamiento astrológico. Todo el tiempo vamos a estar trabajando con esto, con centro y periferia. De alguna forma, en el centro del círculo está expresada la esencia. Por decirlo así, en la carta natal, que tenemos ese círculo en donde afuera están las constelaciones, Aries, Tauro, etcétera, nuestros planetas, en la posición en la que están, las casas en las que están esos planetas, etcétera. Esa sería como la parte de afuera. En el centro de ese círculo, de ese mandala, está nuestra esencia. Y esos planetas en la periferia están expresando esa esencia, poniéndole un nombre, poniéndole palabra, diciendo algo de esa esencia. Y esto es interesante traerlo porque lo complejo y lo interesante de la astrología es que lo que dice es que somos un cielo. No somos el sol en tal signo, no somos el sol y el ascendente y la luna, somos todo ese cielo que de alguna forma produce un sonido muy particular, una melodía muy particular, muy única, o incluso diría una serie de melodías muy particulares y muy únicas cada una, ¿no? Como si fuese que esa carta natal es un espacio en donde yo voy a poder encontrar una especie de partitura que me va a permitir una serie de interpretaciones y de producciones de distintos sonidos, de distintas melodías a lo largo de la vida, que también son cambiantes. Esto por dos grandes motivos. Primero porque la carta, esa fotito del cielo cuando nacemos, esa propia carta natal, luego se ve atravesada por tránsitos, por, no sé, cosas que se llaman progresiones secundarias, por nuestras revoluciones solares, porque el cielo se sigue moviendo, pero también porque no es lo mismo tener esa carta natal a los 2 años que tener esa carta natal a los 50. Lo que nos pasa con esas energías es diferente, lo que podemos con esas energías es diferente, por el propio desarrollo de maduración de cada quien. Entonces esto, ¿no? Es como toda una serie de sonidos posibles que se pueden producir con esta combinación específica de planetas, casas, signos, aspectos. Entonces vuelvo una vez más a traer esto de lo universal, de cuánto este lenguaje nos permite ligarnos a esas temporalidades tan absolutas y tan abstractas de las estrellas y del cielo, y lo tan singular que nos permite nombrar cosas súper íntimas y hiper específicas, y vernos al mismo tiempo siendo parte de algo mucho más grande, siendo parte de una humanidad, entendiéndonos como un elemento de esa humanidad, un punto de ese entramado humano, y al mismo tiempo viéndonos en nuestro lugar hiper específico y único. De algún modo la astrología dice que cada quien es, de por sí y por derecho de nacimiento, un sonido válido, y trae al mismo tiempo un lenguaje capaz de decir algo sobre ese sonido. Y esto es importante, de decir algo. No puede agotarlo, ¿no? En ninguna sesión ni ninguna lectura es capaz de agotar ese sonido que es el otro. Porque de fondo, tanto esta disciplina como cualquier otra, son acotadas y pueden decir algo. Algo que en algún momento será útil, algo que permitirá hacer pie, algo que permitirá registrar cosas. Pero el otro es un misterio. Y ese misterio no se puede terminar de nombrar. Ni a través de este lenguaje, ni a través de ningún otro. Lo interesante de la astrología es que nos permite aproximarnos a ese misterio y justamente decir algo que acompañe al otro a registrar y a reconocer lo válido de ese misterio que es. Hay algo que también es interesante traer, que la astrología es una disciplina que tiene una pata muy bruja. Tiene algo muy de lenguaje, tiene algo muy lógico, hay mucha información, hay muchos conocimientos, pero también hay una parte bruja en la astrología. El concepto técnico es esotérico, ¿no? Pero me quedo ahí con algo más ambiguo. La parte bruja de la astrología tiene justamente que ver con que de algún modo es un camino para ir a encontrarnos con ese misterio
como si fuera tocar algo de ese misterio y que nos queden las manos manchadas. Y con esas manos sucias poder pintar algo. Como si fuésemos al mar con un tenedor y agarráramos un poquito de mar con ese tenedor. Pero con esa pequeña humedad que nos quedó en el tenedor, algo se puede, algo pasa, algo se conmueve, algo sucede. Em, Simplemente quizás porque algo de ese misterio se mueve, se revela y abre como una puertita a un pequeño contacto. Insisto en esto de que la astrología parte de ese punto en el cual cada une es una pieza, por decirlo así, musical o una pieza de la vida perfectamente válida en sí misma. Y esto me detengo un cachito a mencionarlo porque pasa mucho de decir, no, esa carta que me tocó, no, que tengo este planeta acá, no, qué terrible, la luna en no sé dónde. Y me parece que hay algo muy hermoso en esto de poder pensarnos desde un lugar de una profunda validez, de poder pensarnos desde un lugar en donde no hay nada que esté malo, no hay nada que corregir, que si hay algo que nos permite el lenguaje de la astrología es un dar cuenta, es un nombrar, es un decir, es un revelar algo de esto que somos, que por propio derecho de nacimiento es algo que es en sí válido. Desde acá también el valor de la astrología como una disciplina de autoconocimiento. Nos permite vernos, reconocernos, entender cosas nuestras. Obviamente, como todo proceso de autoconocimiento, parcialmente, ¿no? Hay algo en el lenguaje que tiene esta particularidad. Siempre la palabra nombra más o menos. Da cuenta de algo más o menos. Yo le digo al otro, le digo más o menos, ¿no? Bueno, lo que me está pasando es esto. Y lo digo, pero bueno, algo se me queda medio afuera. Me dio una imagen muy linda, pero me iba a ir mucho por las ramas. Prefiero no hacerlo. Em, entonces, en esto de que sea una forma de la brujería, también es interesante tener presente que muchas veces la astrología nos va a traer movimientos emocionales re grandes en el proceso de aprenderla, ¿no? Como el proceso de introducirnos en el lenguaje es un proceso que es muy transformador, que nos trae algo de esto que se nombra muchas veces como iniciación. Es una especie de como ir adentrándose en este lenguaje y aprender a hablarlo y aprender a poder nombrar cosas desde este lenguaje, tiene cierto contenido de este orden, ¿no? Del orden de la iniciación. Em, es medio vago lo que estoy diciendo y un poco intencionalmente lo dejo así en este lugar vago, porque justamente acá hay algo de poder tejer con el misterio una relación de permeabilidad, poder estar permeable al misterio, dejar que ese misterio de alguna forma aparezca en mi palabra, en las devoluciones que yo pueda hacer de una carta, en la mirada que yo pueda tener sobre las cosas, abrirle una puertita, una ventanita a ese misterio. Esto sería una iniciación, ¿no? Tener espacios en donde puedo ser tocado por el misterio. En este sentido sería lo brujo de la astrología. Y siempre de alguna forma la disciplina astrológica se va a enganchar en la intuición. Va a hacer contacto con nuestra intuición, va a armar un entretejido con la intuición. Por eso es que también hay tanta diversidad de formas de utilizar la astrología y de desplegar la astrología y de hacer una devolución de una carta natal. Porque de algún modo esto, el habla de cada uno de los astrólogos, va a ser muy singular y muy diferente. Porque justamente se entrelaza con esa intuición, que es en donde el otro está también, ¿no? Nuestra intuición es un modo de... es una parte nuestra, por decirlo así. Lo que vamos a ver, cómo lo vamos a nombrar, cómo lo vamos a poner en palabras, a expresar, a traer, lo que nos va a pasar con eso en nuestra lectura del mapa del cielo de alguien, también va a estar muy... Esto nos va a atravesar un montón, vamos a estar presentes en eso. Obviamente el trabajo tiene que ver con poder estar lo más disponibles posible a
estar viendo lo que le pasa al otro y lo que habita al otro, más allá de nuestros juicios, de nuestras intenciones, de lo que nos pasa a nosotros. Pero de algún modo siempre estamos un poco en juego. Y es interesante que esto sea parte de eso fallido que decía antes, ¿no? Em, Quizás retomaría algo de esto de pensar la astrología como un arte. em, y retomaría algo de esto de poder encontrarse con que los diferentes sonidos son igualmente esto de lo no jerárquico, retomaría como todos los sonidos en su diferencia tienen valores equivalentes. No hay ninguno que valga más que otro. Y en esto hay algo re interesante de la astrología de pensar desde un lugar no jerárquico y no valorativo, ¿no? Desde ahí la posibilidad de poder pararse frente al otro y frente al mundo desde un lugar en donde no hay juicio posible. Es muy difícil juzgar cuando esos diferentes sonidos tienen valores equivalentes. Em, y es también muy difícil pensar en la posibilidad de elaborar una receta, de decirle al otro cómo debería sonar, qué sonido debería tener. Esto, ojo, lo digo sabiendo que muchos astrólogos trabajan desde ese lugar, decir, no, vos tenés esto, deberías hacer aquello para compensar, como si fuera para mitigar un poco que tenés mucho escorpio, tenés que hacer cosas que de alguna forma apaguen un poquito ese escorpio, ¿no? Que lo aplasten un poquito, que lo aplaquen un poquito. No está bien ni mal, pero de alguna forma la invitación de la astrología, desde la forma de pensar y de la forma de componerse, incluso gráficamente, nos invita mucho a decir, bueno, lo escorpiano tendrá que tener un buen lugar posible. Habrá que encontrarle un buen lugar a esa energía pisciana que me habita, o a esa energía ariana que me habita, o a esa energía acuariana que me habita. ¿A dónde puede aparecer esto sin ser disruptivo, sin ser incómodo, sin generarme dolores de cabeza o incomodidades? Sobre todo esto en la perspectiva en la que vivimos en una sociedad muy disciplinante, en donde se supone que un montón de cosas, ¿no? Se supone que si tengo un cuerpo biológicamente así, debo comportarme así. Se supone que si tal cosa, tal otra. Como hay muchas cosas en las que estamos haciendo grandes esfuerzos de acomodarnos a lo que se supone que deberíamos hacer, o a lo que se nos demanda hacer. Y justamente en ese berenjenal de imposiciones, lo que me parece muy refrescante de la astrología como disciplina, de mi modo de entenderla, tiene que ver con esto de decir, hay algo en vos que está bien de nacimiento, ¿no? De por sí. Y que sin dudas habrá cosas disruptivas, incómodas, chocantes, desordenadas, que habrá que elaborar y que procesar, pero no llegando a un lugar que no es propio, sino todo lo contrario, pudiendo hacer el camino de darme un espacio para aparecer. Ese camino hacia adentro del círculo. Mencionaba antes esta cosa mandálica de la astrología, ¿no? De la periferia y del centro. En ese centro está nuestra esencia, y la gran invitación de la astrología es a poder ir hacia ese centro, ir a poder hacer contacto con eso que está en el interior de lo que somos, y desde ese contacto con lo que se es, poder ir encontrando la forma de que algo de eso salga hacia afuera. En un primer momento de la vida nos vamos a encontrar mucho con un afuera que me ordena y me condiciona y me produce ese adentro. Esto es inevitable, porque yo nazco teniendo una carta que es la misma que voy a tener a los 30, a los 60, y en ese primer momento es muy difícil que mi Saturno sea propio. Voy a tener que buscarlo afuera. Voy a encontrar en mi madre, en mi padre, en un vecino, en ciertas figuras, los diferentes planetas que están presentes en mi carta natal. Y a lo largo del tiempo voy a ir pudiendo cada vez más hacer que ese Saturno sea mi Saturno, una elaboración más propia, que esa función psíquica y emocional que cumple ese planeta o de la que habla ese planeta, de la que da cuenta ese planeta, me pueda cada vez más ser propia, resultar propia. Por ejemplo, desde la luna. En un primer momento la luna es nuestra madre. Ir pudiendo hacer el proceso de ver qué cuidados necesitamos darnos, ver de qué forma construir seguridad emocional, sentirnos a salvo, cobijarnos y contenernos, es todo un proceso que vamos haciendo a lo largo del tiempo.
Entonces, el gran laburo que nos permite, al que nos invita a la astrología y que a la vez también facilita la astrología, es esto de poder dar cuenta de quién se es para poder ir entretejiendo una relación más profunda entre esto que yo realmente soy y aquello que hago, que produzco, que genero, que me encuentro. Sola la astrología no alcanza para este proceso, ¿no? Esto creo que es medio claro a esta altura del partido, pero eh, es una herramienta que nos puede asistir en ese proceso de descubrirnos, de conocernos y de reconocernos. Em, Creo que dije más o menos algo de lo que quería decir. Em, Capaz que abriría ahora un ratito si tienen preguntas, si alguien quiere preguntar algo o traer algo, compartir algo. Y después les contaría algo de cómo va a ser la formación este año. A mí me gustaría preguntar a las lecturas que ustedes hacen cuando mandan la luna nueva y la luna llena, Ujú, o sea, cómo es la conexión de esta visión de la astrología vinculada también a la psicología, ¿no? Porque yo veo como que hay muchas cuestiones como que tienen que ver también con el trabajo personal y social, ujú, pero bueno, psicología u otras ciencias, ¿no? ujú, ¿Cómo hacen este nexo? Porque no sé si lo haces vos solo con otras personas, también me da eso, ujú. para darle un sentido a lo que el cielo está mostrando, por ejemplo, que la luna sale, Está buenísimo, Pachi. Lo primero, en Espacio Interior somos básicamente yo y Clary, que es mi productora. Entonces todos los contenidos y eso los hago yo. Y Clary me ayuda ahí como a darle forma y materialidad, ¿no? Yo soy de Pisces, Clary tiene la luna en Virgo y es de Géminis, así que me ayuda un montón a como darle algo de cosa más concreta y a ordenar. Em, Eso por un lado. Después, mi camino de encuentro con la astrología me ordenó un montón de saberes medio desperdigados que yo tenía. Como me armó una matriz de pensamiento que un poco sí me ordenó un montón de lecturas y de investigaciones anteriores, en filosofía, en psicología, en historia incluso. Pero al mismo tiempo también desde la propia investigación, desde la matriz astrológica y en los puntos astrológicos, hay un montón de cosas que yo fui pensando y produciendo y después encontrando en otras disciplinas o en otras corrientes de pensamiento. Entonces hay algo ahí medio de ida y vuelta. Una de mis grandes referentes en el campo de la astrología es Liz Green, que es psicóloga y se dedicó a a la astrología. Entonces en casi todos sus libros ella trabaja mucho con conceptos de la psicología y con enfoques muy psicológicos de las funciones de los planetas. Entonces también desde ahí hay algo re presente. Em, Esto como hay algo medio de ida y vuelta. Por un lado algo de tomar un montón de saberes de los que yo venía investigando en mi vida, pero por el otro lado también algo muy particular. Es súper interesante la forma de concebir el alma humana que tiene la astrología de por sí como lenguaje y como disciplina. Lo que nos permite pensar desde esto que decía, tan simple, desde lo circular, desde lo mandálico, permite realmente llegar a lugares súper interesantes. Es como otro punto de partida que sobre todo para la occidentalidad que solemos manejar, digamos, es muy enriquecedor. Y después hay posiciones específicas, por ejemplo, que me llevaron a mucha investigación en lo psicológico, que es, por ejemplo, Quirón y la Luna Negra. Son dos posiciones que investigué mucho, tanto en las consultas como en lecturas, y que me llevaron a muchas lecturas vinculadas con lo psicológico y con esto, con otras ciencias. Así que por ese lado viene. Específicamente cuando escribo los textos de la luna, em,
también hay algo muy fuerte de, que no sé qué estoy diciendo, de ser pisciano, honestamente. Como de, bueno, a ver qué me aparece y bueno, obviamente son todas cosas que van a tener que ver con el signo en el que está la luna, pero también yo levanto la carta del momento de la lunación, entonces a veces más que ver con, por ejemplo, la luna nueva en Acuario, pero hay una cuadratura con tal planeta en tal otro lugar, entonces voy a hablar de cosas que tienen que ver con con ese aspecto, que tienen que ver con ese otro planeta que va a participar también de la lunación. Es como mirar un poco el cielo de conjunto, sobre todo los puntos que van a tocar a esa luna. Entonces hay como una cosa un poquito más amplia que simplemente la luna por signo. Em, si no lo trabajo por casa, porque escribo para varios países y entonces como va cambiando la casa en la que cae, trabajo simplemente, me remito a leerla en el signo en el que está y en los aspectos que hace con los demás planetas. Em, pero sí, un poco lo que para mí fue muy hermoso del encuentro con la astrología fue algo de cómo me permitió sintetizar un montón de cosas que había ido investigando a lo largo de mi vida y darles un sentido justamente no concluyente y cerrado, sino como si todo eso pudiera funcionar de conjunto, ¿no? Como si hubiera armado una especie de trama con todo lo que había ido curioseando a lo largo de la vida. Armé una especie de trama que me permitió como abrir nuevas posibilidades y nuevas dimensiones. Eso. Romy, ¿vos tenías una pregunta? Hola, estoy laburando, perdón. No hay Estoy problema. muy atenta. No, por ahí preguntando, te quería preguntar. Primero te quería agradecer, porque realmente esto que ahí te escuchaba con esto de la astrología desde el arte, como el arte, y de verdad que cada vez que leo lo de las lunas que vos compartís, es como una inspiración, ¿no? Hay como un algo, una necesidad corporal de tomar aire, me parece re importante, ¿no? Porque estamos en una época tan cargada de información, Ujú. tan Claro. grande el espectro, pensamiento, ¿no? Y hay algo tan valioso en esto de que el cuerpo se sienta parte, y me pasa eso cuando te leo, Wow. ¿no? Y del cuerpo y del no cuerpo. Una cosa muy hermosa, te la reagradezco porque de verdad genera algo de otro orden. Así que eso está buenísimo. A veces también traté de estar presente ahora. Y por ahí te quería consultar, me interesa mucho, no sé si tiene que ver con la formación, pero sí lo de las constelaciones astrológicas. Yo estoy experimentando con una astróloga consteladora, pero quería saber cómo lo venís abordando vos, solo presencial, bueno, un poco ahí, tu tono único sobre ese tema, si se puede ahora. Gracias, Romy. Em, Dale, está buenísimo esto que traes, porque claro, hay algo de pensar la astrología como un arte en donde de alguna forma se incluye algo de como del cuerpo de quien consulta. Está buenísimo lo que traes. Porque claro, ya se pierde cierta cosa de cierto diálogo como mente-mente cuando se piensa la astrología desde este lugar artístico. Porque justamente va a haber algo de la búsqueda de conmover. Esta es para mí la gran potencia que tiene la astrología, la posibilidad de abrirnos a que algo entre en contacto con el otro, a que haya un contacto. Y que esto que trae Romy, ¿no? De pronto leo un texto que me hace necesitar respirar o que me hace justamente encontrarme con algo de mi corporalidad. Y es un poco por ahí por donde tiene, siento, la mayor riqueza y la mayor potencia esta disciplina. Y también me venía con lo que traía Romy algo de recomendarles a Sueli Rolnick, que trabaja mucho con la idea de hacer de la terapia un arte. Ella es psicoanalista, pero medio de lesi guattariana, y una cosa muy particular. Tiene un libro muy lindo que se llama Apuntes para decolonizar el inconsciente. No me acuerdo, ese es el subtítulo, pero no me acuerdo el título. Em, bueno, googleen a Sueli Rolnick, después se los anoto. Eh, y que hace un entretejido muy interesante también en entre lo terapéutico y lo artístico, que no es desde el arte terapia, sino desde otro lugar. Bueno, en fin.
Y después lo de las constelaciones familiares fue una experimentación que hicimos con una amiga probando distintos modos de entrelazar las dos disciplinas, constelaciones familiares y astrología, que un poco lo suspendimos porque había muchas dificultades técnicas en que ella está en Buenos Aires y yo acá en Tras la Sierra, y esto generó bastante complejidad en los diálogos entre nosotros y demás. Así que es una indagación que por ahora la tengo en suspenso. Estoy esperando con cómplices que vivan más cerca. Em, pero fue una re linda experiencia. Sobre todo, quizás algo de lo que me queda de eso es algo que tengo ganas de seguir explorando, que son como ejercicios en donde pongo el mandala astrológico en el piso y ahí le llamé inmersiones astrológicas. Y es como, bueno, pararse ahí a ver cómo se siente tal el eclipse o la luna, nueva o llena, o cómo se siente cierta posición dentro de mi carta. Que sería algo de como esa conexión con el campo morfogenético que traen las constelaciones familiares, pero desde el atravesamiento de la carta. Y la verdad es que lo hice una vez y fue muy interesante lo que pasó. Es un pendiente de investigación. Bueno, Em, después ahí te paso, yo tengo acá alguien que está laburando en eso y que está bueno como contacto, ajá. porque lo vengo experimentando justamente en el cuerpo y Ujú, realmente trae algo como sustancialmente distinto a la constelación familiar, ¿no? sí. Porque hay algo con la energía, Mm, no sé, compararse en la energía pura, no sé cuál ujú, sería la energía pura, pero digo, ujú, como en Aries o correr después a Tauro, a Géminis, hay algo en la vivencia de eso que yo siento que a mi búsqueda está aportando un montón. Y bueno, y como me gusta tu lenguaje, tu forma de, bueno, ujú. como compartirlo, si lo seguías armando, Gracias. acercarme con eso. Sí, por ahora estoy en eso, en la búsqueda de cómplices. Paula nos trae una consulta. Dice, hace un rato hablaste sobre las edades y el mapa estelar de la fecha de nuestro nacimiento. Tiene que ver con la maduración y la evolución. ¿Se mantiene aspectos que se debe tener en cuenta o hay que actualizar la fecha actual al año? No tengo micro. Em, Hay varios sentidos en los cuales a través del tiempo la maduración va siendo nombrada por lo astrológico. Esto es algo del orden de la experiencia. Todos ubicamos cómo a lo largo del tiempo vamos cambiando, nos vamos transformando un montón. Siempre nuestro punto de referencia es ese mapa natal, que es el día, hora y lugar de nacimiento. Ahí, chun, el mapa del cielo, el sistema de casas, la posición de los planetas, etcétera. Esa va a ser nuestra referencia de base. Pero claro, a lo largo del tiempo tenemos todos los años revoluciones solares, todos los meses revoluciones lunares, los tránsitos, porque claro, los planetas van dando la vuelta alrededor del Sol y esto desde la Tierra se ve desde cierta particularidad, se ve desde un punto de vista particular. Ahí es en donde se ve también desde la perspectiva de la Tierra que los planetas avanzan y retrogradan y etcétera. Y entonces a esa fotito el tiempo le va haciendo tránsitos, por decirlo así. Una forma muy simple de pensar esto es en el tránsito de Saturno. El retorno de Saturno es bastante famoso dentro del mundo astrológico porque es un momento muy significativo de nuestra vida. Y es interesante porque Saturno es también el regente de Capricornio y tiene mucho que ver con el tiempo. Saturno es Cronos, este dios griego, ¿no? En Grecia se llama de una forma, en Roma, en el mundo romano de otra. Es el mismo personaje. Cronos es el que funda el tiempo. Entonces lo abordo desde acá el retorno de Saturno, que dice que justamente más o menos a los 29 años y medio, yo voy a Saturno va a volver a estar en el mismo lugar del cielo en el que estaba cuando yo nací. Y en el medio me va a ir haciendo aspectos, cuadraturas, trígonos, sextiles, etcétera, y cada uno de esos movimientos de Saturno me van a ir trayendo maduración. Entonces una forma de pensar la maduración desde el lenguaje astrológico es los procesos de Saturno. También hay algo interesante para pensar ahí en relación a los procesos de Urano, a los aspectos que hace Urano. También después los tránsitos en general, ¿no? Los planetas se siguen moviendo todos y van en su movimiento a ir haciendo contactos con la posición que tenían cuando yo nací. Entonces eso, el retorno del Sol, que es la revolución solar, el retorno solar,
va a ser cuando el Sol vuelve a estar en el mismo lugar del cielo en el que estaba cuando yo nací. Ahí inicia un nuevo ciclo, esto que se festeja habitualmente con el nombre de cumpleaños, empieza un nuevo ciclo que va a tener ciertas particularidades, que me va a traer ciertos aprendizajes, en fin, esto se enfoca desde varias perspectivas. Pero en cualquier caso sí me va a dar cuenta de algo como eso, de lo puntual que va a transformar la experiencia de mi carta natal. Vuelvo a que esta carta natal va a ser una especie de partitura o una serie de partituras que se pueden interpretar de un montón de modos, con un montón de instrumentos, con un montón de intenciones, con un montón de búsquedas, y producir en todas esas interpretaciones posibles una infinita variedad de melodías. Cada revolución solar me va a hacer estudiar distintas partes de esas partituras, distintas regiones de esa posibilidad sonora que tengo, ¿no? Si me pienso como una melodía, cada tránsito me va a llevar a explorar distintas partes de esa melodía, como cuando un músico descompone para poder ir estudiando, para poder interpretar toda la pieza completa. Algo de eso. Y quizás nunca llegamos a interpretar toda la pieza completa, porque, de nuevo, ¿no? En el fondo más profundo lo que somos es un pedacito del misterio, y un pedacito del misterio es infinito. Es tan infinito como todo el misterio. Con lo cual algo de lo que somos es siempre inagotable, es inabordable. Como siempre que vayamos más a lo profundo vamos a encontrar más y más y más, porque es infinito. Hay algo en nosotros que es infinito. Hay algo en esa partitura que no se termina nunca, que podría seguir tocando, y voy a seguir tocando hasta que se me acabe la vida. La interpretación de ese sonido misterio, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, pero gracias, porque me llevaste a un lugar re interesante, Pau. Em, ¿Quieren traer alguna otra cosa? Hola, ¿qué Hola, tal? Aime. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Dice Jonás, mi pantallita, no sé por qué. Ah, sí. Ah, yo te veo como Aime. Sí. El... Cuando yo estaba acá, o sea, cuando miro todas, me parece como Jonás. Estoy Mira. flasheando con eso. A lo mejor ya que se ve ahí me igual. Eh, no, me quedé mucho pensando como en el aspecto artístico de la astrología y me parecía re zarpado ver la posibilidad de la interpretación como una dimensión creativa y como no como una repetición. Y entonces como que se me juntaba con esto que hablabas de la intuición, ¿viste? Y como que, o sea, mi pregunta tenía que ver con, no sé cómo ordenarla bien, como desde qué, como desde qué lugar o de qué forma, cómo usar la herramienta de lo simbólico, digamos, o sea, como, bueno, tal, Saturno se representa los procesos que tienen más que ver con la madurez, qué sé yo. Eh, sí, sin que sea como de manual, no sé cómo decirlo. Claro. Como, siento que estoy haciendo un lío y no sé No, sí, si está se bien, entiende está la buenísimo. pregunta. Creo que trajiste la respuesta antes de la pregunta. Como hay algo de esa interpretación creativa que justamente nos saca del manual. Que hay algo artístico y artesanal, ¿no? Como cuando se hace una devolución de una carta, estoy haciendo algo que es único, que es una creación única. Y que justamente va a tener que ver con que Saturno tiene un sentido muy amplio y muy profundo, que no se agota en una sola función, que no es la misma función a lo largo del tiempo, que esa función se va a hacer de formas muy particulares si Saturno está en Escorpio, o si Saturno está en Sagitario, o si Saturno está en la casa 3 o está en la casa 8. Y dentro de eso, de nuevo, el infinito dividido 12. Saturno en Escorpio es un Saturno que va a funcionar de infinito dividido 12 formas posibles. Entonces dentro de eso también está la creatividad, tanto en la interpretación como en la vida.
cada cual va a poder vivir ese Saturno de formas muy variadas y muy diversas. Em, Podría decirte algo así como que se suele caer en la estructura más de manual cuando yo busco justamente un cierre de sentido. Y que es algo que busca mucha gente a través de la astrología y que es bastante útil también para eso. Decir, bueno, sos de tal, sos así. Tenés el sol acá, sos asá. Tenés la luna aquí, sos así. Esto, ese sentido más cerrado, ¿no? Que tiene ahí bastantes escuelas que buscan un poco esto, cerrar. Pero justamente en esta forma más de pensarla más por este lado artístico y más con otros niveles de creatividad, lo que hay es la posibilidad de abrir. Y que entonces este Saturno, en este signo, me abra la posibilidad de ver cosas que no veía, de pensar cosas que no había pensado, de sentir cosas que no había sentido, de registrar. Y esto sería como el mayor hallazgo, ¿no? Y que esto nos pasa mucho con el arte en general, como algo de, al encontrar ciertas palabras, ciertas texturas, ciertos sonidos, hay cosas que puedo registrar, con las que puedo entrar en contacto. Y la astrología nos permite esto justamente, ¿no? Que algo sea visto. También en este sentido es interesante pensarla como una disciplina acuariana. Acuario tiene mucho que ver con una visión y con una perspectiva. Tomo una distancia que me permite ver. Y la astrología como lenguaje y como disciplina nos permite un montón esto. Una distancia que nos permite ver. Desde ahí, si yo no hago el esfuerzo concreto de responder y resolver y cerrar, las cosas no van a parecer cerradas. Como eso, como es tan profundo y amplio lo que trae Saturno, cuando vea un Saturno voy a ver una diversidad de cosas. Si yo no estoy haciendo el ejercicio de querer decirle al otro lo que tiene que hacer, no me voy a ir al manual. Como hay una búsqueda manual, ¿viste? No es que la astrología de por sí no cae ahí. Es como, ¿yo la puedo usar en ese sentido? Sí. Porque es bastante versátil. Pero de por sí no tiene esa tendencia a que las cosas se cierren y se vuelvan como más, eh, esto, más receta. Y a la vez también incluye un montón esa posibilidad de decir, bueno, tenés mucha energía ariana, estaría buenísimo que, no sé, que salgas a correr. Y que es una re receta, tipo, te estoy recetando salir a correr. Pero a su vez eso permite abrir. Porque esto que te va a pasar a vos corriendo, yo no sé qué es. Literalmente no lo sé. Porque no soy ariano. Y no sé qué me pasaría si yo, siendo ariano, durante mucho tiempo no hubiera hecho ninguna actividad física y de pronto empezar a hacerla. Escuché a arianos que hacen este tipo de movimientos y es increíble lo que les pasa. Y realmente no lo podés saber. Y no sabes para dónde va a abrir eso, ¿no? Como también está esa posibilidad de que haya algo de decir, bueno, capaz que para esto podés hacer tal otra cosa, pero que justamente puede tener esta dimensión de apertura. Y no de decir, bueno, sos ariano, sos así, te vas a enojar. Cuando te enojes y le revolees algo por la cabeza a alguien, decís, disculpen, soy ariano. Un placer. Bueno, podría, si alguien tiene alguna más, podríamos alojar alguna otra preguntita. Ah, no, no podemos, porque que les quería contar, así medio resumidamente, que más o menos cómo viene la formación a nivel estructura. Eh, en principio, la formación completa son 4 años. En el último año, la parte principal, la parte más nodal, tiene que ver con el trabajo con cartas, el trabajo bien práctico y concreto con cartas, desde consignas hasta laburar con personas, hacer devoluciones y que esas devoluciones tengan cierta como revisión de las grupalidades, ¿no? Como que podamos un poco entre todos acompañar ese proceso de profesionalización, ¿no? Esto sería el último año, tiene un poco ese objetivo. Pero después en el medio hay como pasitos intermedios. El primer año, por ejemplo, es una introducción al lenguaje astrológico, en donde se ven signos, casas, planetas y aspectos como para entender de qué se trata el mundo de la astrología. En el segundo año y la mitad del tercero, la función es principalmente esa etapa de la formación, es aprender a utilizar ese lenguaje.
a poder leer una carta, a poder interpretar una carta, a poder hablar el lenguaje de la astrología. Como si en el primer año presentáramos cuáles son las palabras, bueno, tenés estos verbos, adjetivos, sustantivos, y en el segundo año y la mitad del tercero se aprender un poco a usar estas palabras, a combinarlas, a ver qué pasa cuando se relacionan entre sí, cómo se relacionan, qué pasa ahí. Porque también esto es interesante, volviendo a la pregunta de Aimé de antes, que yo puedo leer un libro sobre Saturno, recomiendo mucho el de Lis Green, ya que hablé de Lis Green más temprano, es hermoso, es precioso, pero de nuevo, ¿no? Infinito dividido 12, pensando en los signos, la función de Saturno es súper amplia y profunda, y a veces en una consulta te puede aparecer Saturno funcionando desde un lugar que capaz que no lo leíste en ningún lado, que capaz que no está en la información que recibiste, sino en el entendimiento de por dónde viene la función de este planeta. Y entonces algo de esto que estoy viendo es una función de Saturno. Y la traigo acá. Porque puedo entender la lógica de cómo funciona ese planeta. Esto es lo más maravilloso de la astrología. Que no se agota en lo que yo pude haber estudiado o leído de estos planetas o de estos signos. Que puedo entrar a tejer cierta relación con la esencia de la función de Saturno, de la dimensión de lo escorpiano o de lo acuariano, y que a partir de ahí puedo hacer interpretaciones y lecturas como muy en ese plano de lo simbólico. Vuelvo a esta imagen de ir con un tenedor a meterlo en el mar del misterio y traer algo de ahí. Y a veces ese algo va a tener que ver con lo que leí y a veces no tanto. Es muy mágico como empieza a pasar esto, ¿no? Cuando puedo empezar a leer esas... Como esto pasa, por ejemplo, mucho en el tarot, que de pronto aparece una carta y vos leíste 3 libros. En uno dicen que la espadita de la justicia tal cosa, en otro dice que no sé qué, en otro dice que no sé cuánto. Y vos en esa tirada lo que ves en esa espadita es otra cosa. Con la astrología pasa un montón también esto. Ahí también vuelvo a la idea de la interpretación creativa que traía Aimé. Me fui, perdón. Entonces, en la segunda parte, en la segunda etapa de la formación, vamos a incorporar el lenguaje y a poder leer una carta. En la mitad del tercer año, entonces, ya tendríamos esa posibilidad de interpretar, de hacer una lectura de una carta natal. También esto incluye ciertas dinámicas, como algo de cómo se integra cierta cuestión de la identidad con la matriz astrológica, cómo dialoga que esta carta es la carta de una persona, ¿no? ¿Cómo voy a hacer con esa carta? ¿Cómo voy a ir produciendo identidades con esa carta? Algo de esto sería parte de esa segunda etapa de la formación. Y en la tercera etapa hay una profundización en esa matriz más emocional y más psíquica de cómo una persona concreta va a construir una identidad con esas energías zodiacales, y hay todo un trabajo en relación a tránsitos. Los tránsitos, las revoluciones solares, vamos a trabajar con toda esa otra parte de la carta en movimiento, ¿no? De las dinámicas y de cómo la vida va también transformándonos a través de distintos movimientos que tienen también su codificación astrológica. Todos los acontecimientos, las cosas que nos pasan, pueden ser leídas desde el lenguaje de la astrología. Y eso, la última etapa del cuarto año, fundamentalmente se trata de dar un apoyo y una contención para el desarrollo más profesional de la disciplina. La intención es bastante fuerte en ese sentido de los 4 años de formación, de formarte como astrólogo y hacer ejercicio de la astrología, ¿no? Usar el lenguaje en consultas, en sesiones. Bueno, eso. Gracias por participar, por venir, por sumarse, por estar acá. Les mando un abrazo y nos seguimos encontrando.